El GPS repitió lo mismo cada mañana durante 3 semanas. Regresa a 428 Maple Grove Lane. Me llamo William. Tengo 27 años, y compré esta camioneta en Craigslist por $4,000 porque mi viejo sedán murió y necesitaba algo confiable para trabajar. Hago entregas para Alir Design en Sioux Falls, Dakota del Sur. La camioneta funcionaba bien, sin problemas mecánicos. Solo tenía una cosa extraña, el sistema de navegación. Intenté reiniciarlo. Borré la dirección manualmente. Incluso quité el fusible para que se reiniciara por completo. Pero cada vez que encendía el motor, en menos de 5 minutos esa dirección volvía a aparecer en la pantalla, con una voz femenina y calmada diciendo: «Regresa a 428 Maple Grove Lane». Al principio pensé que era un fallo del sistema. Quizá el dueño anterior la había programado como dirección favorita y se había quedado atascada. Busqué la dirección en Internet. Era una calle residencial, al este de la ciudad, cerca del antiguo distrito industrial. Nada especial, solo un vecindario común. Le pregunté a mi compañero de piso, y él se rió. Dijo que tal vez la camioneta estaba embrujada. A mí no me hizo gracia. Me resultaba molesto, pero también imposible de ignorar. La camioneta había pertenecido a un hombre llamado Peter. Eso era todo lo que decía el anuncio de Craigslist. Sin apellido, sin historia, solo un número de teléfono y un precio. Cuando lo conocí para comprarla, tendría unos 60 años, cabello gris, callado. Apenas me dijo 10 palabras. Me entregó los papeles, tomó el dinero y se fue. Recuerdo haber pensado que se veía triste, pero no pregunté por qué. Después de 3 semanas empecé a notar otras cosas, pequeños detalles, una medalla de San Cristóbal descolorida colgando del espejo retrovisor, un rasguño en el tablero que parecía hecho a propósito, como si alguien hubiera grabado unas iniciales ya borradas por el tiempo, un olor en la cabina a cuero viejo mezclado con algo más que no lograba identificar, quizá loción para después de afeitarse. Una mañana estaba en la entrada de mi casa tomando café antes del turno y el GPS se encendió solo. El motor ni siquiera estaba encendido. La pantalla se iluminó y la dirección apareció otra vez. Pero esta vez la voz sonaba distinta. Casi urgente. Regresa a 428 Maple Grove Lane. Me quedé mirándola un buen rato. Me temblaba un poco la mano cuando dejé el café. No creía en fantasmas ni nada parecido, pero tampoco creía en las coincidencias. Algo me estaba llamando a esa dirección y sabía que tenía que ir. Crecí en Rapid City con mi madre y mi hermana mayor, Jenny. Mi padre se fue cuando tenía 8 años. Un día simplemente se marchó y nunca regresó. Mi madre me dijo que tenía sus razones, pero nunca explicó cuáles. Durante años me pregunté si era culpa mía. Si yo hubiera sido mejor hijo, tal vez se habría quedado. Dejé de preguntar por él cuando cumplí 15. Mi madre se veía demasiado cansada cada vez que su nombre salía en la conversación. Jenny me dijo que lo soltara. Hay personas que no están destinadas a quedarse en tu vida, me dijo, y aferrarte a ellas solo lo empeora todo. Le creí. Seguí adelante. Cuando cumplí 18, me enlisté en el ejército. Serví 4 años. Luego regresé a casa e intenté descubrir qué hacer con mi vida. Pasé por varios trabajos hasta conseguir el de repartidor en Alir Design. Pagaba las cuentas. Me mantenía ocupado. Era suficiente. Nunca fui de hacer demasiadas preguntas. Tomaba las cosas como venían. Si alguien me decía algo, lo creía, a menos que tuviera un motivo para no hacerlo. Así funcionaba yo. Eso hacía la vida más simple. Pero con esta camioneta era distinto. Se sentía personal, como si algo se dirigiera a mí específicamente. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte resonaba en mi cabeza. Empecé a soñar con la dirección. No eran pesadillas exactamente, sino imágenes extrañas y desconectadas. Un porche con pintura descascarada, un hombre de pie en la puerta,
un niño montando una bicicleta por la calle. Nada tenía sentido, pero todo me resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Una noche, acostado en la cama, encontré en mi teléfono las fotos de un viejo álbum que mi madre me había dado años atrás. Hacía mucho que no lo miraba. La mayoría eran de cuando era un bebé o un niño pequeño, mi madre sosteniéndome, Jenny haciendo caras frente a la cámara. Y entonces vi una foto que me dejó helado. Era mi padre. Estaba de pie junto a una camioneta, no igual que la mía, pero parecida, mismo color, misma forma. Sonreía, con una mano sobre el capó y un juego de llaves en la otra. Me quedé mirando esa foto largo rato. Sentí el pecho apretado, las manos sudorosas. A la mañana siguiente llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. Encendí la camioneta y dejé que el GPS me guiara a 428 Maple Grove Lane. La casa era más pequeña de lo que imaginaba, de una sola planta, con revestimiento amarillo pálido y una cerca metálica rodeando el jardín delantero. El césped necesitaba cortarse. Había un buzón abollado sin nombre en la acera. Aparqué frente a la casa y me quedé un rato dentro, con el motor encendido y las manos aferradas al volante. Un hombre salió al porche. Era mayor, quizá de unos 65 años, cabello gris, camisa de franela. Se quedó mirándome, inmóvil. No saludó, solo miró. Apagué el motor. El corazón me latía con fuerza. Abrí la puerta y salí a la acera. El hombre bajó los escalones del porche despacio, como si le dolieran las rodillas. Se detuvo al borde del jardín y me observó un largo momento. Luego metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una fotografía. La levantó para que la viera. Era la foto de un niño, quizá de 5 o 6 años, de cabello oscuro, ojos grandes y una chaqueta roja. Reconocí esa chaqueta. La recordé. Mi madre me la había comprado en una tienda de segunda mano porque me encantaba el color. El hombre bajó la foto. Su voz era baja, casi ronca. «Te pareces mucho a él». No dije nada. No podía. Sentía la garganta cerrarse. Él dio un paso hacia mí. «Tú eres William». No era una pregunta. Lo sabía. Asentí. Mi voz salió temblorosa. «¿Quién eres?» Él bajó la mirada a la fotografía. Apretó la mandíbula. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos húmedos. «Me llamo Peter. Fui el mejor amigo de tu padre». El mundo se inclinó bajo mis pies. Tuve que agarrarme a la puerta de la camioneta para no caer. Peter siguió hablando, despacio, como si las palabras pesaran demasiado. «Tu padre murió hace 6 años. Ataque al corazón. Vivía aquí conmigo al final. Hablaba de ti todo el tiempo. Quería contactarte, pero pensaba que ya era tarde, que lo odiarías. Cuando murió, guardé algunas de sus cosas. Esa camioneta era suya. La vendí el mes pasado porque ya no podía mirarla. Pero antes de hacerlo, programé el GPS. No sabía si vendrías, pero lo esperé». Me quedé allí, de pie en la acera, mirando a ese hombre que acababa de abrir heridas que creí cerradas. Peter me miraba con una mezcla de culpa y dolor. «Creo que él quería que volvieras». No entré enseguida. Me senté en la camioneta, intentando respirar. Las manos me temblaban, el pecho me oprimía. Peter seguía en el porche, esperando en silencio. Al cabo de unos minutos, bajé de nuevo y crucé la calle. Las piernas me pesaban. Cada paso costaba más. Peter abrió la puerta y me hizo una seña para entrar. La casa olía a café y madera vieja. Los muebles estaban gastados, pero limpios. Había fotos en las paredes, aunque ninguna de mi padre. Peter me condujo hasta una pequeña mesa del comedor y me ofreció una silla. Luego desapareció un momento y regresó con una caja de cartón. La dejó frente a mí. «Eran suyas», dijo en voz baja. «Pensé que tal vez las querrías». Me quedé mirando la caja sin abrirla. Peter se sentó frente a mí. Sirvió café de una jarra,
pero no me ofreció. No quería de todos modos. ¿Por qué se fue?, pregunté. Mi voz sonaba hueca. Peter suspiró. Se veía más viejo que afuera. Tenía problemas, sobre todo con la bebida. Tu madre intentó ayudarlo, pero él no escuchaba. Decía que no quería que crecieras viendo cómo se destruía, así que se fue. Pensaba que era lo correcto. Apreté los puños bajo la mesa. No fue lo correcto. Peter asintió. Lo sé. Se lo dije cientos de veces, pero no me creyó. Pensaba que estarías mejor sin él. Pasé media vida preguntándome qué hice mal, dije, ahora más alto, con rabia. Creí que era mi culpa. Que se fue porque yo no era suficiente. Peter bajó la vista a su taza. Nunca fue tu culpa. Entonces, ¿por qué no volvió? Guardó silencio mucho rato. Cuando habló, apenas fue un susurro. Lo intentó 2 veces. Una cuando tenías 12 y otra cuando tenías 16. Las 2 veces se quedó frente a tu casa y no se atrevió a tocar la puerta. Decía que no merecía estar en tu vida. Que ya había hecho suficiente daño. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo rabia, algo más profundo, una herida que llevaba años sin saber que estaba ahí. Esa no era su decisión, dije. Peter asintió. Tienes razón. No lo era. Me levanté. Necesitaba moverme. No podía seguir sentado. Fui hasta la ventana y miré la calle. Mi camioneta seguía estacionada al otro lado. El GPS, probablemente, aún mostraba esa dirección. Peter carraspeó detrás de mí. Hay algo más que debería saber. Me giré. Estaba de pie, con una mano apoyada en el respaldo de la silla. Tu padre estuvo enfermo los últimos 2 años de su vida. Cáncer. Sabía que se estaba muriendo, pero no quiso buscarte así. No quería que te sintieras obligado a cuidarlo. Así que guardó silencio. Y luego se fue. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté otra vez. Peter me miraba con una mezcla de compasión y tristeza. Lo siento, William. Debería haberte encontrado antes. Abrí la caja. Dentro había algunas fotos viejas, una cartera de cuero desgastada, unas chapas militares y una hoja doblada. Tomé las fotos primero. Casi todas eran de mí de niño. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, una de mi primer día de jardín de infancia, tomado de la mano de mi madre. Esa debía haberla hecho él. La cartera estaba vacía, salvo por una vieja licencia de conducir y un recibo descolorido de una gasolinera. Las chapas eran de uso militar, iguales a las mías. Las sostuve un momento, sintiendo su peso. Luego desplegué la hoja doblada. Era una carta escrita a mano. La tinta estaba corrida en algunos puntos, como si alguien la hubiera sostenido mucho tiempo. William, si estás leyendo esto, entonces Peter te encontró. Le pedí que lo hiciera. No tuve el valor de hacerlo yo mismo. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te herí al irme. Pensé que hacía lo correcto, pero me equivoqué. Fui egoísta. Tuve miedo. Y ese miedo arruinó lo más importante que tenía en la vida. Siempre fuiste un buen chico, inteligente, amable, más fuerte de lo que yo jamás fui. Te vi crecer desde lejos, aunque tú no lo supieras. Peter me enviaba fotos o me contaba historias sobre ti. Estaba orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. No espero que me perdones. Ni siquiera que me recuerdes. Pero necesito que sepas que dejarte fue el mayor error de mi vida. Y si pudiera volver atrás, lo cambiaría. Espero que seas feliz. Que tengas una buena vida. Y que algún día puedas soltar el dolor que te causé. Lo siento, hijo. Papá. La leí 3 veces. Las manos me temblaban. La vista se me nubló. Dejé la carta sobre la mesa y presioné las palmas contra mis ojos. Peter no dijo nada. Solo esperó. Cuando al fin lo miré,
Mi voz era apenas un susurro. Él me vio crecer. Peter asintió desde lejos. Nunca se acercó a ti directamente, pero se mantenía al tanto de ti a través de mí, la mayoría de las veces. Yo le contaba sobre tu graduación de secundaria, sobre tu tiempo en el ejército, cuando te mudaste a Sioux Falls. Él sabía todo eso. Sentí una mezcla de enojo, tristeza y algo más que no podía nombrar. Era demasiado. Todo era demasiado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, con la voz más afilada. ¿Por qué esperar hasta que compré su camioneta y aparecí aquí por accidente? Peter bajó la mirada hacia sus manos. Porque él me pidió que no lo hiciera. Me hizo prometer que no te buscaría, a menos que tú vinieras primero. No quería imponerse en tu vida. Pensaba que merecías decidir si querías conocerlo o no. Negué con la cabeza. Eso no es una decisión. Eso es seguir huyendo. Peter no discutió. Solo se quedó sentado, luciendo viejo y cansado. Me levanté y caminé hacia la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. William, espera, me llamó. Me detuve, pero no me giré. Hay más, dijo. ¿Sobre por qué se fue? Sobre lo que estaba huyendo. Si quieres saberlo, te lo contaré. Lo miré. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban ligeramente. Dímelo, respondí. Peter me condujo a una pequeña oficina al fondo de la casa. Había un escritorio cubierto de papeles, un archivador en la esquina y un tablero de corcho con fotografías viejas clavadas con alfileres. Sacó una carpeta de uno de los cajones y me la entregó. Dentro había documentos, papeles legales, registros judiciales y reportes médicos. Tu padre no era solo un alcohólico, dijo Peter. Tenía trastorno de estrés postraumático por su tiempo en el ejército. Nunca lo enfrentó, nunca buscó ayuda. Y empeoró después de que naciste. Empezó a beber más, a tener pesadillas. Tu madre intentó que fuera a terapia, pero él se negó. Decía que podía controlarlo solo. Fui hojeando los papeles. Había formularios de ingreso hospitalario, reportes policiales. Uno mencionaba un arresto por conducir ebrio. Otro, una pelea en un bar. Mi padre tenía un pasado que nunca supe. Sentía vergüenza, continuó Peter. No quería que lo vieras así. Por eso se fue. Pensaba que si no estaba cerca, tendrías una oportunidad real de tener una vida normal. Creía que te estaba protegiendo. Dejé la carpeta sobre el escritorio, apretando la mandíbula. Se equivocó. Peter asintió. Lo sé. Se lo dije, pero no escuchó. Estaba demasiado metido en su cabeza, convencido de que él era el problema. Miré el tablero de corcho. Había fotos de mi padre de joven, sonriendo, sano. En una sostenía a un bebé, probablemente yo. Parecía feliz, como si todo tuviera sentido. ¿Qué pasó después de que se fue?, pregunté. Peter se sentó en la silla del escritorio. Se veía agotado. Se mudó muchas veces los primeros años. Distintos trabajos, distintos pueblos. Siguió bebiendo, cayendo más y más hondo. Hasta que hace unos 10 años tocó fondo. Terminó viviendo en la calle por un tiempo. Ahí fue cuando lo encontré. Lo traje aquí, lo metí a rehabilitación, lo ayudé a levantarse otra vez. Se mantuvo sobrio durante 3 años, el periodo más largo que logró. Y luego, se enfermó. Cáncer, etapa 4. Luchó un tiempo, pero ya era demasiado tarde. Pasó los últimos 6 meses de su vida en esa cama. Peter señaló el pasillo. Te mencionaba todos los días. Quería llamarte, quería escribirte, pero no podía hacerlo. Decía que no quería que tu último recuerdo de él fuera el de un desconocido moribundo pidiendo perdón. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ya no era enojo, era dolor puro, pesado. Debió haber llamado, dije, con la voz quebrada.
Peter me miró con los ojos húmedos. Lo sé. Me quedé allí mucho tiempo, mirando las fotos en el tablero. La vida de mi padre desplegada en pedazos. Un hombre al que nunca conocí de verdad. Un hombre que nunca me dio la oportunidad de conocerlo. Peter se levantó y puso una mano en mi hombro. Te amaba, William. Solo estaba demasiado roto para demostrarlo. No respondí. No podía. Peter salió del cuarto, dejándome solo con las fotos, los papeles y el peso de todo lo que acababa de descubrir. Tomé la carpeta de nuevo y la revisé una vez más. En el fondo había un pequeño sobre. Lo abrí. Dentro había una llave. Sin etiqueta, sin explicación. La levanté a contraluz, parecía de un trastero. Peter apareció en el marco de la puerta. Me había olvidado de eso. Es de un almacén al otro lado de la ciudad. Guardó algunas cosas allí. Nunca las revisé. Pensé que deberías hacerlo tú. El trastero estaba en un complejo viejo, en el sur de la ciudad. De esos con portones oxidados y luces parpadeantes. Peter me dio la dirección y el número del depósito, pero no vino conmigo. Dijo que no le correspondía. Fui solo. El GPS esta vez permaneció en silencio. La unidad era pequeña. Número 42. Abrí la puerta metálica, chirrió al levantarse. Dentro había cajas. No muchas, quizás 6 o 7. También un bolso de lona y un viejo baúl militar. Abrí primero el baúl. Dentro había más fotos, cartas, algunas dirigidas a mí que nunca fueron enviadas. Me senté en el suelo de cemento y las leí todas. Cada una era una disculpa. Cada una despedida que nunca tuvo el valor de pronunciar. Una destacó entre las demás. Estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. William, no me queda mucho tiempo. Los médicos dicen que quizá un mes o menos. He pensado en llamarte cientos de veces. Tomé el teléfono, marqué el número, pero siempre colgué antes de que sonara. Soy un cobarde. Siempre lo fui. Pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas que irme no fue porque no te amara. Fue porque te amaba demasiado. No quería que crecieras viéndome destruirme. Pensé que te estaba protegiendo. Me equivoqué. Si algún día encuentras esto, espero que puedas perdonarme. No por mí, por ti. Espero que tengas una buena vida, hijo. Espero que encuentres paz. Papá. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el baúl. El pecho me dolía. Los ojos me ardían. Pero también sentí algo distinto. Cierre. Pasé las siguientes 2 horas revisando el resto de las cajas. Había más fotos, algunas herramientas viejas, un certificado enmarcado de su tiempo en el ejército, una medalla que no reconocí. Y al fondo de una de las cajas, una pequeña caja de madera con mi nombre grabado en la tapa. La abrí con cuidado. Dentro había un reloj plateado con correa de cuero. En la parte posterior estaba grabado. Para William, de papá. Siempre. Lo sostuve entre las manos largo rato. Era sencillo, sin lujos. Pero significaba algo. Significaba que había pensado en mí. Incluso cuando tuvo miedo de buscarme. Me puse el reloj. Me quedó perfecto. Guardé todo de nuevo, excepto las cartas y el reloj. Cerré la unidad con llave y conduje de regreso a la casa de Peter. Él estaba en el porche, como antes. Me senté a su lado. No dijimos nada por un buen rato. Finalmente, Peter habló. ¿Encontraste lo que buscabas? Miré el reloj en mi muñeca. Creo que sí. Peter asintió. Él habría estado feliz de que vinieras. Le creí. Nos quedamos allí en silencio, mientras el sol empezaba a ponerse. La calle estaba tranquila. El aire olía a lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Peter finalmente entró a la casa. Yo me quedé un poco más, mirando el cielo volverse naranja y púrpura.
Pensé en mi padre, en las decisiones que tomó, en la vida que vivió y en la que perdió. No lo perdoné. Aún no. Pero lo entendí. Y eso era un comienzo. Peter murió 8 meses después. Falla cardíaca. Me dejó la casa en su testamento. No lo esperaba. Tampoco lo rechacé. Me mudé unas semanas después del funeral. Conservé casi todas sus cosas, los muebles, las fotos, la cafetera más vieja que yo. Me habría sentido mal tirarlas. También me quedé con la camioneta. Nunca reparé el GPS. Lo dejé tal cual, repitiendo cada mañana lo mismo. Regresa a 428 Maple Grove Lane. Ahora ya no sonaba como una maldición, sino como un recordatorio. Mi madre vino a visitarme una vez. Caminó por la casa despacio, tocando las cosas, mirando las fotos en las paredes. Lloró al ver una donde mi padre me sostenía de bebé. Dijo que se alegraba de que lo hubiera encontrado, aunque fuera tarde. Jenny también vino. Ella fue más silenciosa. Se quedó en el umbral de la oficina y dijo: «De verdad te quería, ¿sabes?» Asentí. Lo sé. Las cartas que escribió mi padre descansaban en un cajón del escritorio. A veces las leía. No a menudo. Solo cuando necesitaba recordar que, aunque falló, al menos lo intentó. Empecé a usar el reloj todos los días. Se volvió parte de mí. Una pieza suya que podía llevar sin el peso de sus errores. Pensé en contactar a otros familiares, gente que mi padre pudo haber conocido. Pero decidí no hacerlo. Esta historia no trataba de buscar más respuestas, sino de aceptar las que ya tenía. Una mañana estaba en el porche, con una taza de café, cuando un niño pasó en bicicleta. Me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Me recordó los sueños que había tenido antes de venir aquí. Las imágenes que entonces no entendía, ahora tenían sentido. Pensé en mi padre parado afuera de mi casa cuando tenía 12 años. Demasiado asustado para tocar la puerta, demasiado avergonzado para enfrentarse a mí. Me pregunté qué habría pasado si lo hubiera hecho. Si las cosas habrían sido distintas. Tal vez sí. Tal vez no. Solo sabía una cosa: dejé de culparlo. Y dejé de culparme. Vendí la camioneta de reparto que usaba para trabajar y me quedé con la de mi padre. Seguí haciendo rutas para Alir de Sign, pero ahora lo hacía en una camioneta que significaba algo. Cada vez que el GPS se encendía y decía: «Regresa a 428 Maple Grove Lane». Sonreía. Porque ya estaba allí. El antagonista de esta historia no era una persona. Era el miedo. El miedo de mi padre a enfrentarse a mí. Mi miedo a no ser suficiente. El miedo de Peter a romper una promesa. El miedo alejó a mi padre de mí. El miedo le impidió buscarme. El miedo hizo que muriera solo, con remordimientos que nunca pudo resolver. Pero el miedo no ganó al final. Porque volví. Lo encontré. Y aunque ya no estaba, logré conocerlo. Logré entenderlo. Y eso era algo que el miedo nunca podría quitarme. Mi padre pasó sus últimos años deseando haber sido más valiente. Haber tocado esa puerta. Haber tomado otra decisión. Él no tuvo esa oportunidad. Pero yo sí. Y la tomé. Y eso marcó toda la diferencia.